Una fuente de poder es un dispositivo electrónico cuya función es convertir una forma de energía eléctrica a otra, usualmente corriente alterna a corriente directa, con el propósito de alimentar a otro dispositivo del cual a su vez forma parte. Todas las fuentes de poder poseen una entrada y una salida de energía. En el caso de una usada para una computadora personal, las salidas alimentan a los componentes que están dentro de esta. Para utilizar un voltímetro debemos ubicar muy bien la posición de los cables, los cuales es el negro, donde va en la ranura de común o COM, y el positivo en donde haya una V de voltaje. Después de esto debemos de asegurarnos de que los cables funcionan de manera correcta, poniendo el multímetro en modo de continuidad, con un símbolo de ondas como si fueran de sonido. Una vez hecho esto, podremos asegurarnos de que los cables funcionan correctamente si es que el multímetro emite un pitido. Después de que nos aseguremos de que funcionan correctamente nuestros cables, procederemos a seleccionar el voltaje que queremos medir mediante el selector. Seleccionaremos el voltaje en el cual está un aproximado del que vamos a medir. Por ejemplo, yo mediré un no break, el cual produce una corriente de 120 volts, que es la estándar en México. Bien, para la medición, lo único que necesitaremos es introducir los dos cables dentro del conector. Y observamos que tiene una corriente aproximada de 121 volts. Para medir la corriente continua, lo único que deberemos de hacer es seleccionar el modo de voltaje directo, el cual está simbolizado con una V y un palito. Deberemos seleccionar un aproximado de voltaje que vamos a medir. Este por lo general viene en la etiqueta del producto, el cual mediremos. En mi caso de corriente continua, elegí una batería la cual emite una corriente de 1.2 volts. Entonces, deberé de escoger la de 20 volts, la cual es la más aproximada. Para medir la pila, solamente tendremos que colocar los cables paralelos a la pila, asegurándonos de que cada cable vaya en su polo correspondiente, el positivo con el rojo y el negativo con el cable negro. Y vemos que efectivamente tiene corriente la pila. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga que pasa por un determinado punto de un circuito eléctrico y es medido en coulombs por segundo, denominados amperios. Existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. Primero, les hablaré sobre la corriente alterna. Los primeros ensayos que dieron paso a esta corriente se remontan a finales del siglo XIX, cuando el ingeniero Nikola Tesla ideó y logró concretar el proyecto del primer motor de corriente alterna. Tras él, otros investigadores e inventores alcanzarían más novedades en el tópico,
Por ejemplo, William Stanley logró transferir este tipo de corriente a dos circuitos aislados, siendo el primer y más directo antecedente del transformador. La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea esa corriente. Un ejemplo de la corriente alterna es la corriente eléctrica que llega a nuestras casas para hacer funcionar las luces, los equipos electrodomésticos, electrónicos, etc. En Europa, la corriente alterna que llega a los hogares es de 220 volt y tiene una frecuencia de 50 Hz, mientras que en la mayoría de los países de América, la tensión de la corriente es de 110 o 120 volt con una frecuencia de 60 Hz. Ahora les hablaré del siguiente tipo de corriente, la corriente continua o directa. La corriente directa siempre fluye en la misma dirección en un circuito eléctrico. El científico que representa la corriente continua es Thomas Alva Edison, quien estableció en 1882 en Nueva York la primera instalación para la producción eléctrica comercial del mundo. La demanda de electricidad pronto condujo al deseo de construir centrales eléctricas más grandes y de llevar la energía a mayores distancias. El sistema de Thomas Alva Edison era poco adecuado para responder a estas nuevas demandas. El problema del transporte era aún más difícil, puesto que la transmisión interurbana de grandes cantidades de corriente continua en 110 voltios era muy costosa y sufría enormes pérdidas por disipación en forma de calor. El motor de corriente continua entrega un par de arranque muy fuerte y es fácilmente regulable por medios eléctricos o electrónicos, porque para ello es necesario solamente regular la tensión o la corriente. El motor de corriente continua es el preferido para tracción en trenes, tranvías y máquinas y herramientas sometidas a un esfuerzo variable.